Comenzamos ya, aunque pueda venir más personas, pero lo que no podemos hacer es esperar que estéis todos esperando precisamente los que han venido a su curso. Vamos a comenzar ya. Os presento, habéis visto esta mañana y varias mañanas hemos estado hablando de la conferencia que hacíamos. Es sobre el Pacto de Toledo y lo que no cuentan exactamente el Pacto de Toledo y la sostenibilidad del sistema público de pensiones, que es lo que en teoría venía a resolver la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo. Está con nosotros Juan Miguel Fernández Ruiz. Os explico, Juan Miguel Fernández Ruiz es economista. ¿Retumba no o se oye bien? Sí, retumba, apartamos. ¿Se oye ahora? ¿Se oye ahora? Vale. Él es economista de formación, profesionalmente interventor de la Seguridad Social y asesor técnico del Tribunal de Cuentas. Ahora está jubilado como el resto y está colaborando con el movimiento de pensionistas y está colaborando con COEPE, igual que muchos de nosotros pues hacemos cada uno aquí a nivel local. Nos enteramos que es una persona pues que por su inquietud y por el trabajo que ha tenido pues tiene conocimiento de la Comisión del Pacto de Toledo y le dijimos si quería venir a Linares a explicarnos y a dar una charla y se prestó y se lo agradecemos. También me dijo otra cosa. Él personalmente es medio paisano nuestro, es malagueño, aunque su carrera profesional y su vida la ha hecho en Madrid, pero es malagueño y me dijo también que le gusta que digamos que es sindicalista, ha sido sindicalista y es sindicalista siempre. Entonces, pues sin más, os dejo yo ya con Juan Miguel y es que empiece a hablarnos de la comisión, sobre todo de la sostenibilidad también del sistema público de pensiones, que es lo que siempre se quiere poner en duda. Os dejo con él. Cuando te vas de Andalucía durante 50 años ya y hablas con funcionarios de Andalucía, pues te tiran y se quiere a la tierra. Eso puede parecer un poco reaccionario a veces, pero se quiere a donde uno nació. ¿Oías bien? Sí. Y bueno, yo estoy encantado de estar aquí con vosotros. Mirad, hablar de pensiones es hablar de derechos sociales de los trabajadores. Hablar de pensiones hoy es hablar de la lucha que llevan los pensionistas por defender el sistema público del que depende su pensión todos los meses. O sea, defender hoy y hablar de pensiones es hablar de la conquista obrera más importante, de las más importantes que la clase obrera española ha arrancado, incluso en el marco del régimen de la dictadura. La clase obrera española arrancó esta conquista de la seguridad social. ¿En qué me apoyo en eso? Bueno, todos ya no vivimos aquello, éramos niños, cuando con los fuertes movimientos del movimiento obrero en Asturias, las huelgas generales de Asturias, de la minería, donde nació comisiones obreras, no nos olvidemos de esas cosas, donde nació comisiones obreras en el fondo de las minas, donde las mujeres hacían de piquete con varas, piquete en las huelgas con palos y con el enfrentamiento con la Guardia Civil, o sea, de fruto de aquel resurgir del movimiento obrero que se quitaba de encima después de 20 años de franquismo, de represión atroz. El movimiento obrero tomó la iniciativa en Asturias y en otras partes de España, solidaridad con Asturias, y fue para intentar parar a eso como una conquista arrancada ahí directamente en el marco más duro del franquismo, como nació la ley de base de la seguridad social del año 63 y tal. O sea, eso es un punto de esto que dice a defender, porque si eso no se entiende, no se entiende el resto. Si eso no se entiende, no se entiende el resto. Yo
al venir para acá me he quedado, me he acordado de una cosa que yo debería haber sabido, porque se había olvidado, de aquí, por ejemplo, en este pueblo, y después hablando con el compañero, o sea, son seguros que si nos ponemos a estudiar cosas de las primeras asociaciones obreras de aquí, de la minería, de esos 2 siglos, encontraremos trazas de lo que después se ha llamado la seguridad social. Es decir, las asociaciones obreras que se crearon, sociedades de socorros mutuos se llamaban, donde los trabajadores ponían un real, 20 céntimos o algo así, que se apuntaba, creaban una comisión para gestionar eso, para pagar a alguien que había muerto, para pagar a un accidente de trabajo, que entonces no lo pagaba, era responsabilidad del trabajador y los patronos no tenían ninguna responsabilidad. Es decir, el origen de la seguridad social está en el origen del movimiento obrero. Si eso no se nos puede olvidar, porque lo mismo que la lucha por la libertad, por la democracia, por el derecho de voto, por el derecho a la educación, fueron la Internacional Obrera, con Marx, con Engels. Bueno, cuando yo hablo de esto me estoy retratando, pero a mí me importa retratarlo. Quiero decir, el origen del movimiento obrero está unido a la lucha y a la creación de la seguridad social, aunque hoy día eso esté formado por unas instituciones, etcétera, estatales y tal. Pero el origen está ahí y eso es fundamental. Yo lo que yo quería explicar es que los mecanismos que se han... Vamos a ver, quería explicar el sistema de saqueo sistemático que se ha aplicado a la seguridad social española. El sistema de saqueo sistemático a la seguridad social. ¿Y cómo funciona esto? Muy simplemente funciona de la siguiente manera. Es decir, todos los meses, todo trabajador, parte de su salario, el patrón está obligado a depositarlo en una caja que ahora se llama la Tesorería General de la Seguridad Social. Y con ese mismo dinero, que es el 27% o el 17,5% del salario bruto del trabajador, el patrón está obligado a depositarlo aquí. Con ese mismo dinero, mes a mes se pagan 9 millones y pico de pensiones. O sea, con ese mismo dinero. Es decir, con el dinero que un trabajador activo, su patrón está obligado a depositar en la caja de la seguridad social, con ese mismo dinero se paga la vida. Eso es una solidaridad obrera. Es una solidaridad de clase obrera, por el que los trabajadores activos pagan la pensión de los trabajadores jubilados, pero no de todos, de los que también están afiliados y fueron cotizantes en su momento. ¿Me explico? Es decir, es una solidaridad de trabajadores activos afiliados al sistema y de los trabajadores pasivos que a su vez ellos cuando cotizaron pagaron a la generación anterior. O sea, ese es el fundamento de lo que se llama el sistema de reparto. El sistema de reparto es porque todas las contingencias, los riesgos, nos los repartimos entre todos los trabajos. Antes, cuando lo hacía el movimiento obrero, eran los 200 tíos de una fábrica los que se repartían los 10 reales o los 2 reales cada uno para ver qué podían pagar. ¿Me explico? Pero esto es así. Y hoy día son en España 19 millones y pico de trabajadores cotizantes y patrones obligados a cotizar, y que si no cotizan es un delito, y que si no para que se lleven el dinero, viene la Guardia Civil, los mete en la cárcel. El juez los embarga, les embarga y se lleva hasta el local, se lleva hasta el edificio en el que está. Es decir, quiero decir, ese es el régimen de seguridad social establecido en España, apoyado en toda la tradición del movimiento obrero y que hoy día está en cuestión. ¿Qué se le dice hoy día a esto? Que está en crisis, que está en quiebra, que tal y que cual, que somos muchos, que somos de la hostia, somos muchísimos los jubilados. Pero a mí me gustaría que reflexionemos todos juntos. Somos muchos los jubilados ahora,
Pero esta generación ahora de jubilados, que somos muchos, hasta hace unos años éramos muchos los que estábamos cotizando. También éramos muchos antes. Y por eso que éramos muchos, había mucho superávit en la seguridad social. Me explico. Cuando la seguridad social empieza, todavía no hay muchos derechos a pensión, no hay muchos derechos a prestación, porque se requiere un tiempo para tener derecho a pensión, se requiere un tiempo para tener un derecho a prestaciones. Había unos superávit inmensos, y esos superávit se han volado. Esos superávit han volado. No lo han robado, es otra cosa más fina, ¿no? Porque ahora yo quiero explicar eso, porque lo que yo quiero explicar es que yo empiezo por a dónde quiero yo llegar, a que la seguridad social es solvente. Lo que pasa es que es la política de los gobiernos, de todos, las que haciendo chanchullos, de los que yo quiero describir algunos de ellos, ¿sabes? Los que la han puesto en la situación actual con las fotos rotas, con las fotos desdibujadas. Y todo el mundo encantado de que la foto esté mal, de que la foto sea fea, para poder decir que hay que tirarlo, que hay que tirarlo, que hay que tirarlo. ¿Sabes? Entonces, vamos a ver, ¿y ese superávit hasta cuánto ha sido? Yo me gusta, como tanta gente charlotea de estas cosas, yo he dicho, aunque yo no, bueno, yo vendré por aquí porque ya tengo amigos, pero aunque yo no fuera a venir nunca, digo, yo no quiero decir un tío que pasa, dice 4 cosas y se va. Yo digo, lo que dice, por ejemplo, Comisiones Obreras, es que ha evaluado cuánto es eso superávit que ha habido a lo largo del tiempo. Entonces, Comisiones Obreras, su papel oficial, viene y nos dice que ha sido en total 500, o sea, más de 1,5 billón de euros, lo que desde que se creó la seguridad social hasta hace unos años, había superávit que se han utilizado para otras cosas. Las otras cosas yo no digo que fueran malas, me explico, porque esto meterse para no abrir melones que se quedan sueltos, porque hablamos de este dinero, me explico, pero yo no quiero caer en eso, me explico, quiero ceñirme a un guión estrecho más que abrir, pegar tiros a todos los pájaros de la banda, si no, no te va a dar ninguno. La Comisiones Obreras establece, y dice claramente, oficialmente, establece que fueron 500 y más de medio billón de euros. Con ese dinero, ¿qué es lo que habría que haber hecho? Pues anotar cuánto es lo que ha sobrado del superávit, que se ha utilizado para otras cosas, y anotar cuánto es lo que habría que devolver a la seguridad social cuando la seguridad social tuviera necesidad, como ahora empezará a tener la necesidad. Bueno, pues eso no se anotó. Yo lo digo así, técnicamente se dice porque tenían que haber constituido reservas del sistema y no constituyó reservas del sistema. Eso significa que haber anotado unos libros, hemos cogido tanto de la seguridad social que habrá que devolver. ¿Quién lo cogía, por así decir? El Ministerio de Hacienda, que es una institución diferente de la Tesorería General de la Seguridad Social. Entonces, lo que pasaba factura, a pagar cosas con el dinero y tal. Pero esos dineros de la Seguridad Social, ¿qué son? Los dineros de la Seguridad Social son lo que se llama salario diferido. O sea, es parte del salario. O sea, es parte del salario de los trabajadores. Se dice diferido porque parte de tu salario se obliga al patrón a que lo ponga ahí para pagar pensiones por un equilibrio de una generación paga lo de la anterior y la siguiente que pague lo de esta. ¿Y qué es lo que intentaban hacer con esto, con que se evaporara ese medio billón de euros gastando en otras cosas, pero que no eran de la seguridad social? Lo que quería hacer era romper ese equilibrio de una generación con otra. Una generación de trabajadores que financia las pensiones de la generación de sus padres, y sus padres, la de sus abuelos, y la nuestra de nuestros hijos, etc. ¿Me explico? ¿No?
ese encadenamiento es lo que pretendía romper. Yo señalo de que el primer elemento a destacar, es decir, la seguridad social, solamente con este primer mecanismo de robo, dice uno, no tendría problema ahora de ningún tipo. No tendría problemas ahora de ningún tipo. Lo que significaría, hay países... Mira, a mí me gusta dar datos. Digo muchos datos porque eso es... se olvida hasta el que lo ha mirado se olvida del dato. Luego se equivoca lo dice mal. O sea, pero hay países que un porcentaje importante del Producto Interior Bruto está constituido por las reservas de la Seguridad Social. En España no, eso desapareció. No se constituyeron reservas. Técnicamente se dice, no se constituyeron reservas que obligatoriamente había que ver constituido. A ver, eso significa de haber anotado cuánto es lo que he cogido de ahí. Es decir, te meto la mano en el bolsillo, ¿sabes? Pero no te digo cuándo te he cogido. ¿Me entiendes? O sea, entonces no me puedes, te explico, eso es el truco. La palabra no es el truco, el mecanismo de saqueo, primero, que yo destaco con esto. Segunda cosa, cuando el Pacto de Toledo, como eso había desaparecido, se habló de que había que tener reservas. Es decir, se vio de que con la superávit que hay que guardarlo para cuando sea necesario. Bueno, pues se metió en la Ley General de Seguridad Social, se metió una excepción a lo que seguramente habéis oído muchas veces, de que ahí se habló de separar las fuentes de financiación. Separar las fuentes de financiación significa que las pensiones se pagan con las cotizaciones de los trabajadores activos, ¿estamos de acuerdo? Y, por ejemplo, una rebaja de la cotización para que los patrones contraten a jóvenes o a mayores o a otras personas, como eso corresponde a la política social de cada gobierno, se tiene que pagar el Ministerio de Hacienda. Bueno, pues eso aquí se ha roto. O sea, eso se emitió, ese pronóstico, pero no se ha cumplido en absolutamente nada. Y lo mismo ocurre con esta ley, que digo que es la ley de seguridad social, en el artículo 109.2, yo lo tengo por aquí. Bueno, lo tengo por aquí segundo. Mira, lo que se metió fue una simple frase que dice que en caso de que las cotizaciones en algún momento no fueran suficientes para pagar las prestaciones, se harán aportaciones del Estado. Aportaciones. Y no préstamos. Aportaciones del Estado, es decir, que el Estado, que el presupuesto del Estado, es decir, el Ministerio de Hacienda, que es el, digo Ministerio de Hacienda, que es el que gestiona el presupuesto del Estado, ¿sabes? Tenía que haber hecho una transferencia a la Tesorería General de Seguridad Social, que es quien lleva el presupuesto de la Seguridad Social, que también es un presupuesto público, ¿sabes? Una transferencia, tenía que haber hecho una transferencia, ¿no? Pues no ha hecho esa transferencia a fondo perdido, ¿me explico? ¿Qué ha hecho? Un préstamo. Como no somos muchos, para puntualizaciones, a mí no me importa que me interrumpáis, ¿me explico? No. Lo que se trata es que lo pasemos bien. O sea, quiere decir que no sé, lo que importante es eso, ¿sabes? ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra? Mirad, la diferencia que hay es lo que se llama una manipulación financiera, una manipulación contable. ¿Me explico o no? El compañero que viene con nosotros, que tiene una tienda, creo, sabe lo que depende de dónde se pongan. Sí, es muy importante dónde se ponen las cosas. Mirad, si fuera una aportación a título gratuito, por así decir, a fondo perdido, que como dice la ley, pues lo tiene que poner en una cosa que llama capítulo 4, vale, pero eso es lo de menos, pero que cuenta a efectos de déficit del Estado. ¿Me explico? O sea, se contabiliza como que tiene efecto en el déficit del Estado. Entonces, para falsear las cuentas del déficit del Estado, lo ponen como un préstamo. Lo ponen como un préstamo y aparece no como un gasto que he hecho, sino como un préstamo que he hecho.
no como un gasto que he hecho que daña el déficit del Estado porque lo aumenta y aparece como algo intentado. Presto a los desgraciados de la seguridad social. ¿Me explico? ¿No? Depende de dónde se coloque. Entonces lo colocan como un préstamo, y entonces como un préstamo, pero que si yo te presto a ti, yo lo tengo como un valor, porque tú me lo debes, y tú lo tienes como una deuda. Técnicamente se dice, en el pasivo de la seguridad social tienes que poner esa deuda. En activo están las propiedades y los bienes que tienen, y en el pasivo las deudas que tienen. O sea, la seguridad social lo tiene que recoger ¿dónde? En el pasivo, como una deuda. ¿Me explico? Ahora, ¿qué ocurre? Que esa deuda, como ese truco se hace un año y otro año y otro año, pues la deuda vaya por 50 o 60 mil millones de euros. Que alguien ve la contabilidad de la seguridad social y dice, coño, esto está en quiebra. Esto está en quiebra, pues si ves 50 o 60 mil millones, esto está en quiebra. Los que lo llegan, pero qué inútiles son. Sobran gente, hay que trabajar las pensiones, sobra gente, hay que gasear a la mitad de los pensionistas. Esto no se va, hay que trabajar hasta los 70 años para que no gastemos tanto. ¿No veis cómo está con una deuda de 60 mil millones? ¿Me explico? O sea, eso se esconde. Es decir, se esconde. Yo no voy a decir que nadie lo ha dicho sobre las Cortes, porque como yo no estoy todo el día, pero que yo sepa, nadie ha dicho eso. Hay una solidaridad de casta, solidaridad, ¿cómo se llama eso? De respeto institucional, ¿no? Sentido de Estado. Sentido de Estado. Sentido de Estado, todo ese tipo de cosas, ¿sabes? Eso no se dice. Pero hay gente que lo ha dicho. Por ejemplo, lo ha dicho el Tribunal de Cuentas. Pero ahora, aquí lo que pasa, el Tribunal le dice textualmente. Yo, si alguien tiene curiosidad, me gustaría mirar por qué. Porque lo que sobra en el mundo son charlatanes. Me explico, ¿no? A mí me gustaría que vierais los papeles que yo vi. Pero eso, me entiende la gente. O sea, yo creo que no tenemos que darle crédito a la mitad o al 90% de la gente que habla de estas cosas. Lo digo con franqueza. ¿Sabes? Es decir, el Tribunal de Cuentas viene y dice que esos préstamos deberían de que figuren en el balance de la seguridad social, etcétera, y que no deberían, y que deberían de anularse esos préstamos. Y esa deuda que debería anularse la deuda. Porque lo que está en la ley, en este artículo que nos comentaba, En el 109.2. en el 109.2 dice textualmente, es una frase nada más, una frase que se metió en el año 97 en la Ley General de Seguridad Social, cuando vieron que las reservas desaparecían y cuando se aprobó hacer la nueva reserva que se llama Fondo de Reserva, que se ha gastado. Entonces dijo, bueno, y era sensato meter esto, dice, como puede ocurrir que en el futuro, por una crisis económica, por esto, bajan las cotizaciones y no sea bastante para las pensiones, en la ley dice que eso lo pagará el Ministerio de Hacienda, o sea, del presupuesto del Estado. O sea, eso es lo que está establecido. Bueno, pues, y esto lo planteó el Tribunal de Cuentas, y el Tribunal de Cuentas, cuando hace un informe que lo lleva al BOE, que se aprueba una cosa que se llama Comisión Mixta Congreso-Senado con los diputados, que se aprueba y que va al Boletín Oficial del Estado, eso tampoco se cumple. Ni nadie reclama su cumplimiento. O sea, hasta el punto, yo hago un paréntesis chico. Nosotros en Madrid, en la coordinadora de pensionistas, hemos estado discutiendo si nos traería cuenta coger firmas, ¿sabes?, para exigir que los diputados digan esto.
Es decir, diciendo, diputado, mire usted, le damos a usted en la ley. Mire lo que dice la ley, exíjalo, que lo cumpla el gobierno. Exíjalo. Le dice, oye, mira, el Tribunal de Cuentas os dijo que eso era ilegal, que ese falso préstamo, que ese préstamo era falso, que tenía que haber sido a título gratuito, o sea, a fondo perdido, una aportación. Técnicamente una aportación, hace una aportación y sin más. ¿Vale? ¿Qué es eso lo que te va a dar cuenta? ¿Cómo no hacéis caso? O sea, y estamos discutiendo eso, ¿me entiendes? Algunos que están más por la movilización dicen, no, la movilización vamos a dejar de escribir. O sea, pero bueno, eso está planteado así. ¿Vale? Entonces, yo con esto que yo ya he llegado al tercer elemento de fraude. Digo, de fraude no es la palabra, de mecanismo de saqueo. Mecanismo de saqueo. De meter la mano en dinero ajeno, porque ese dinero es de los pensionistas y de los trabajadores activos para su futuro. Eso corresponde a la masa salarial de la clase trabajadora. Eso es masa salarial. Aunque en la sociedad primitiva que yo decía de mutualismo del siglo XIX, lo tenía un trabajador más de la propia fábrica y ahora lo tenga un funcionario, el mecanismo es el mismo, es decir, eso es salario depositado por los trabajadores para cubrir las contingencias de la edad, de un accidente de trabajo, de los incidentes de la vida y particularmente de la edad, de la población. Por eso, yo no sé vosotros, yo me acuerdo que mis abuelos vivieron en casa de mi padre, de mi madre o de mis tíos sin pensión. No había nada. No había nada. Vivían de eso. Es decir, y es ese mundo, ¿sabes? El que se rompió con la implantación de los procedimientos de segregación. Que vino a resolver eso. Efectivamente. Compañero, y Europa no puede meter mano por eso, por la trampa esa que hay. Lo saben, pero todos los cabrones bueno, perdona. Quiero decir que no, que son de la misma familia. Me explico, no es que son de la misma familia. Yo te cubro a ti, tú me cubres a mí. ¿Sabes? A ellos lo que les preocupa es que el hormiguero se levante, como los pensionistas ahora. Que el hormiguero se levante, ¿sabes? Eso es lo que les preocupa. Pero entre ellos no hay problema. Me explico, ahora no hay problema. A los alemanes, creo que son los alemanes o los americanos han vendido a España 2.000 millones de euros en tanques. ¿Y para qué cojones queremos nosotros los tanques? ¿Para qué queremos nosotros el tanque? O sea, es que, no sé si me explico, pero hay ese comercio entre ellos, unos y otros, ¿sabes? Se hacen el favor de que te compran los tanques, pero ¿para qué? A nosotros nos da igual que nos pasen por al lado uno moderno o un tanque antiguo. Quiero decir que esto lo han hecho con Grecia porque estaba en el límite. Lo hacen con algún país, pero no lo hacen, no lo hacen. Y lo saben mejor que yo. Y lo saben mejor que yo. ¿Sabes? Porque los hombres de negro que las llaman vienen y están continuamente mirando la cuenta a todos. Entonces, yo quería decir, el tercer saqueo. ¿Eh? El tercer saqueo. Sí, el otro saqueo gordo. El otro saqueo gordo viene, mirad, y eso está en los papeles del Pacto de Toledo. Resulta que ese fondo de seguridad social, que es distinto del Estado, distinto del Ministerio de Hacienda, tiene un patrimonio propio. ¿Me explico? Es decir, tiene casas a su favor, coches, edificios, todo, ¿sabes? Y cada seguridad social. Pero para la particularidad de que son patrimonios separados. ¿Me explico? Patrimonios separados y afecto a sus fines, es decir, y que solo se puede dedicar a los fines propios de la seguridad social. Juan Miguel, ¿me permite un momentillo? Yo estoy hablando con Pepe Gil, hablo muchas veces con él,
y dice de otro saqueo, que En los edificios lo que yo hablaba. otro saqueo encubierto es las propiedades que tiene la Seguridad Es Social, lo que yo hablaba. que es que no cotizan nada, no el Balme y en Sevilla y aquí en Linares hay edificios de la Seguridad Social y la Junta de Andalucía ni el gobierno no pagan ni un euro del alquiler. Eso es otra deuda que tiene con la Seguridad Social. Sí, sí, pero Otro saqueo. Pero eso yo quería ir a eso. Pero quería partir de dónde. Quería partir de que la Seguridad Social es una entidad que tiene su propio patrimonio, distinto del del Estado, y que no se puede utilizar para fines distintos de los de Seguridad Social. Entonces, en el Pacto de Toledo hay metida una cláusula, una recomendación que está ahí, que plantea que como ella se teniendo deuda falsa de la Seguridad Social con el Ministerio de Hacienda, dice, pues vamos a pasar los edificios de la Seguridad Social que están en el registro de propiedad a nombre de la Seguridad Social, a nombre de la Consejería General de la Social, vamos a pasarlo para pagar, no se atreve a decir pagar, dice para compensar la deuda. Es decir, una falsa deuda se quiere compensar pasando edificios propiedad de la Seguridad Social al Ministerio de Hacienda. ¿Y esos edificios cuáles son? Pues son particularmente todos los grandes hospitales que se construyeron en España hasta el año 85 o 86. Y las mutuas. Todos los grandes hospitales. Yo no conozco Jaén, pero en Madrid, por ejemplo, la Paz, si lo conocéis, está en el centro de la ciudad, 20.000 metros cuadrados de suelo, 7 edificios, los grandes hospitales. ¿Me entiendes? El país se crearon así. Y hay más cosas, Entonces, eso es, yo digo, el último saqueo en marcha, Pero yo quería decir, si todo esto es cierto, yo digo que sí, y creo que está probado, y se puede probar, ¿vale? Sin embargo, es lo que justifica para decir, pues mirad, la Seguridad Social, que con todo esto que habéis hecho con ella, ha tenido déficit solamente hace 2 años. Hasta entonces ha tenido superávit. ¿Me explico? O sea, ¿qué fuerza tiene ese mecanismo por el cual los trabajadores activos, con su cotización que obliga a la patronal, hay dinero para todo esto? Claro que es un sistema fuerte. Lo que pasa es que es un sistema en el que los bancos no pueden meter la uña, en que nadie puede meter la mano, en el que está bloqueado. Al decir bloqueado, digo socialmente. Yo creo que a todos nos ha pasado que cuando nuestro hijo, mi hija o mi yerno han encontrado trabajo, lo primero que le han preguntado es, oye, ¿te has puesto la Seguridad Social? Es decir, está asentado en toda la sociedad que vale importante, mientras más te paguen mejor, pero ojo, que teniendo en la Seguridad Social, es decir, esa resistencia, ese derecho que tiene en España todo el mundo metido en la cabeza del derecho a meterse en ese sistema de garantía del futuro, eso es lo que fuerza a decir que claro que es sano. O sea, con todas las perrerías que le han hecho, hasta hace 2 años la superan. Hasta hace 2 años la superan. ¿Qué no hubiera ocurrido si eso se rectifica o si se cumple la ley? Es decir, que en vez de préstamo, da aportaciones gratuitas. Da otras aportaciones. Que cuando hay una rebaja a un patrón en la cotización, como es una rebaja que se decide en el área política, pues que el Ministerio de Hacienda pague la deducción, que no la paguen los trabajadores de todo esto que entre todos hemos puesto ahí. Es decir, esos son los elementos centrales que ayudan a decir, oiga usted, quien pone a la Seguridad Social en crisis, quien pone a la Seguridad Social en peligro, es la política de los gobiernos.
es la política de los gobiernos que han utilizado a la seguridad social como un sistema de ahorro forzoso donde meter la mano ellos. Es por esto que planteamos, afirmamos con rotundidad, claro que es solvente el sistema. Aplica el artículo 109.2, que cuando falte dinero, ahora la paga con la extra, las extras no encajan. Pues que hagan una transferencia sin más, si es lo que dice la ley, aplique usted la ley. Entonces, eso no se quiere aplicar. El problema está en que eso tampoco se quiere protestar. Y nos encontramos con buenos diputados, con regulares diputados y diputadas, con el silencio de hombres de Estado, con el silencio de la Bueno, y eso es lo que eso es el grueso de lo que yo quería comentar. Y que por eso es importante, una reivindicación importante, la defensa del actual sistema de seguridad social. Y fuera las trampas, y fuera el secuestro y la manipulación de cuentas, que es lo que hay. Esas cosas están, como comentaba yo, están denunciadas por el Tribunal de Cuentas. Pero al Tribunal de Cuentas de Barajas no se le hace caso, ¿vale? O sea, es una... Coño, en un país donde el cuñado del rey está haciendo negocios y ahora lo sacan de la cárcel y alguna vez tuvo que robar una gallina, que cuando yo era más joven decíamos en Andalucía que entraba a buscar para un cortijo. Yo eso, no sé si esto se le iba pasando, ¿sabes? Le ponían pegar con el regajo, se decía. Le pegaban con el regajo una palija en un cuartelillo. No sé si es verdad, no sé si por aquí, como usted más arriba, se ve la Andalucía. Pero ahí es para, Pero por ahí está también gente que tiene un poco más. Quiero decir que hay un pacto arriba, que Franco heredó es más demócrata que la hostia, macho. Nos puede dar lecciones de democracia hasta, en fin, las locuras de nuestro maravilloso país. Hay un tío que murió en Málaga, no me acuerdo cómo se llama, mi neurona ya por otro lado, que decía: lo único sano en España es el corazón de los trabajadores. Ahí para arriba está todo podrido. Y yo creo que sí, que es verdad. Mira, el Pacto de Toledo no dice nada. De esto no dice ni pico. Yo he tenido la suerte o la desgracia de trabajar y conocer lo que se discute en el Pacto de Toledo, porque estaba asesorando a alguna de la gente que iba por allí, a un señor de izquierda y buenas relaciones con Susana. Y me he enterado de lo que pasó. Yo quería decir un par de cosas para que quede claro. El Pacto de Toledo fue creado por una comisión parlamentaria a iniciativa del partido de Pujol. Sí. ¿Vale? O sea, vamos... El partido de Pujol, lo primero que hace en el papel en la petición en la propuesta de hacer la comisión, de hacer la declaración de la comisión, el tipo dice que todos los problemas de financiación, las campañas, se enfrentan a problemas que se agravarán por la edad, el aumento de la edad, por el envejecimiento de la población, por el paro, y también por la estructura del sistema español de seguridad social que se basa en el sistema de reparto. Es decir, el obstáculo que él ve es que eso es un problema. El sistema de reparto es su problema. Entonces, su problema es el sistema por el que se establece la solidaridad interna de la clase obrera y vertebra a la clase obrera. Y ellos lo ven como un problema más que como una habilidad. Lo plantean como el obstáculo que impide la agilidad para solucionar problemas. O sea, eso es que yo quería que quedara eso claro. El Pacto de Toledo, en estos 20 años, resulta que
yo voy a decir lo que ha dicho en lo que se ha aprobado en los últimos reuniones, lo que se aprobó, lo que dijeron dos que no lo firmaron y se montó el pueblo. El Pacto de Toledo, lo que hasta el pacto no me quiero perder, mira, mientras que defender el modelo actual y ojo, y rectificar los 40.000 fallos que tiene, porque es verdad que es una brecha salarial de hombres y mujeres que hay que corregir, pero que no depende de la seguridad social, depende de que haya una ley del Ministerio de Hacienda que diga, toda mujer cuando dé a luz un hijo, pues va a tener 2 años de prestaciones o 3 en su casa y se le va a contar esos años como prestación a la seguridad social. No sé si me explico o no. Es decir, eso se soluciona porque la casa de los niños caen en la mujer. Se soluciona porque haya guarderías públicas donde pueden estar los niños y las mujeres puedan moverse, puedan trabajar. O sea, que hay soluciones fuera de la seguridad social para solucionar el efecto que la brecha salarial tiene, en la brecha de pensiones. La brecha salarial ya es grande y su efecto en las pensiones es peor todavía. Porque quien pare es la mujer, que no cotiza durante que está... digo que hay problemas que arreglar y serios. Los mínimos son de miseria. Pero esos mínimos, que se llaman complementos a mínimos, por ejemplo, yo estoy hablando sobre todo de contributivos, los complementos a mínimos depende de que Hacienda ponga un tope superior, no los 600 euros que creo que está el tren ahora, más o menos, ¿vale? Que suba ese mínimo, ¿vale? Y no lo sube, efectivamente que hay cosas que arreglar, y reivindicaciones importantes arreglar, pero lo que quieren hacer en España, el capital financiero, la banca, la burguesía, tontos útiles que los apoyan, es destruir este meollo del mecanismo de que el salario diferido de una generación sirva para encadenar la subvención de la pensión, la financiación del anterior. Eso es lo que quieren romper. Y el Pacto de Toledo, por ejemplo, ahora que había dicho así, estoy cansado. Mientras que por el lado de la clase obrera la reivindicación es única, entre el resto de agentes sociales del otro lado hay diferentes posiciones muy diferentes entre unos y otros. Por ejemplo, el Carles Puigdemont, lo tengo aquí. El Carles Puigdemont es el otro, es el jefe. El Carles Campuzano, que es el tipo del partido de Pujol, que ha estado durante más años en el Pacto de Toledo, ante Convergencia Unión, esa gente ya se han cambiado 4 veces de nombre, van de chorizo en choriceo y cada vez que roban y lo cogen, cambian el nombre. Tienen que cambiarse el nombre. Es decir, este tipo dice que la clave de la sostenibilidad del sistema de seguridad social es establecer más impuestos y menos cotizaciones sociales. El tipo logra, en una frase, desde mi punto de vista, concentrar dónde está el ataque central que la burguesía quiere hacer. Es decir, no quiere que haya cotizaciones sociales, quiere que lo pagamos con impuestos, que la sociedad se vea con impuestos. Es decir, los impuestos, la mayoría de los impuestos los pagamos los trabajadores. El de la renta, el IVA, la mayoría de la población trabajadora la que paga los impuestos, no los otros somos espabilados y tienen muchos asesores y muchos inspectores de Hacienda que en vez de estar donde tienen que estar, están asesorando. Es decir, entonces, esto es lo que propone el señor el representante directo del capital, el representante directo de la burguesía. Dice, queremos que no haya cotizaciones sociales y que haya impuestos. Y si cuando leéis la prensa dicen todo, es que así tenemos más competitividad en nuestras exportaciones, porque podemos vender productos más baratos. Es decir, claro, más baratos a costa de reducir los costes sociales de la empresa. Es decir, tú quieres competir con Bangladesh, o sea, quieres competir con los trabajadores de Bangladesh que en las condiciones que están. O sea, ese es el esquema
Ese es el esquema de la burguesía, del capital financiero, de los bancos. Es decir, hay que quitarla, hay que desaparecer las cotizaciones sociales. Y aumentar, esto que se paga con impuestos. Hay otros que tienen otras posiciones. Por ejemplo, el más burro que ha pasado por España, digo burro en el sentido de más a lo bestia, fue la Junta Piñera, que en el año 95 propuso hacer lo que se hizo en Chile, que es los que estamos aquí, imaginamos que somos de 9 pensionistas. Tú tienes tanta edad, pues como la media del Molino son 80 años, pues lo que me queda que pagarte es tanto. O sea, ajustar cuánto es la deuda que hay con todos los pensionistas que tienen derecho a pensión ya. Y esta, la cantidad que salía, que dijeron que es imposible eso. O sea, quería, eso lo hicieron en Chile, así lo hicieron en Chile. Todo el pensionista de golpe se le dio una tarjeta con el dinero que tenía derecho a cobrar a través de unas empresas privadas. Pero eso, la revuelta se paró y todo fue en plena dictadura. En plena dictadura de Pinochet. En España se planteó en el 95 y se calculó cuánto valía eso y no había dinero para pagarlo. O sea, cuánto es la pensión. Es decir, y se llegó a la conclusión de que el sistema tenía que seguir siendo funcional. Digo, es que es otra opción dentro del sector de la universidad. ¿Y cómo es resultado hasta ahora en lo que salió en el último pacto de Toledo? Salió un sistema, porque ojo, a Rajoy lo echamos, pero su obra sigue actuando. ¿Me explico? Las reformas siguen actuando, no se han derogado todavía. El sistema que hoy día está en funcionamiento llegaría a rebajar cada vez más el sistema público, dando menos prestaciones y dejando espacio, al decir espacio es para el que tenga un poquito más dinero que otro, de hacer un fondo de pensiones privado. O sea, porque hoy día no hay espacio con fondo de pensiones. Nadie, excepto un multimillonario, y tienen dinero los fondos de pensiones. Y nadie se mete ahí, voluntariamente. Entonces necesitan reducir la pensión pública dejándola, digo una cantidad, pero es a efecto ilustrativo solamente, 500, 600 euros, 400 euros, la pública, y el resto, una privada, una pensión privada con los bancos. O sea, este es el esquema que hay hoy día en el Pacto de Toledo. Con un problema añadido además que dice, y crearemos unas pensiones, una seguridad social complementaria a través de los sindicatos negociando en los convenios colectivos fondos privados de pensiones. La mochila. ¿Me explico o no? El de pensiones, la mochila es para los desempleados. Lo mismo. Sí, bueno, quiero decir que, es decir, ese es el planteamiento, ¿sabe? Es ese, es decir, achicar lo público para dejar espacio a lo privado, para el que gane un poquito más de lo justo, pues pueda decir, bueno, pues yo para dentro de 20 años pues, voy a juntarme con un fondo privado, ¿a qué banco me voy? ¿Sabes? O sea, eso es el esquema que hay. Eso es lo que está hoy día sobre la base en el Pacto de Toledo. Ya manejan parte del pastel las entidades financieras y... Es claro, es decir, porque ese es el esquema que hay. Ese es el esquema que hay. Y yo no sé qué más deciros. Entonces, yo creo que los dos ejes que yo desprendo y a donde yo quiero concluir, es decir, con relación a lo primero, es la afirmación sobre bases sólidas, demostrables, de que el sistema es viable, de que el sistema es sostenible, que solo habría que exigir que se cumpla la ley, que haya aportaciones por parte del Estado con lo que falte, y punto. Y punto. Y en segundo, la defensa del actual sistema de pensiones, que no cambien el carricoche, que es lo que quieren cambiar, quieren destrozarlo. Y en segundo lugar, el rechazo al método del Pacto de Toledo, que consiste
en que se mete allí una mayoría de gente que no asume el primer diagnóstico que yo he hecho. O sea, no existe eso. O sea, eso no existe. Eso no existe. Parten como si empezáramos ahora, es decir, como si tuviéramos deuda de 30 años. Y a ver, no, empezamos ahora, ¿eh? Tú me has pagado el café, te debo unos 50 años. O sea, empezamos ahora. ¿Quieren cómo hacer eso? Empezamos. No, ahora no empezamos. Ahora no empezamos. Si no metemos en el análisis que os habéis chupado todo este dinero, pues tenéis razón, el sistema no es viable, claro. Pero porque lo queréis hacer inviable. Lo queréis hacer inviable. Lo queréis hacer inviable. Entonces, la solución yo digo que está en comprender la cosa esta, en afirmarnos, en que hay que defender el actual modelo de pensiones, de rectificar a nivel de gobierno. La ministra los otros días dice: a todos los trabajadores de larga duración le voy a dar 2 años más de cotización. Esa señora tenía que haber dicho que vamos a pagar con el Ministerio de Hacienda. No se va a pagar con tu cotización, con tu proceso. Y no es por falta de solidaridad. No, señora, que no es la decisión política. Es que no es de solidaridad. Es que usted está tomando disposiciones sobre unos fondos que no son de usted. Es de la masa de trabajadores cotizantes. Es de la masa de trabajadores cotizantes. No es igual que el Ministerio de Hacienda. Una pregunta, para ilustración de todo. El Pacto de Toledo es una comisión parlamentaria que trata de definir qué es lo que se va a hacer con el sistema de pensiones. Por lo menos hacer recomendaciones. Y la composición, imagino que estará relacionada con la composición que hay en el Parlamento. Tú estás diciendo aquí ahora mismo que lo que se camina dentro del pacto es algo que tú estás diciendo. A cargarse el sistema, a privatizar parte del sistema y hacerlo cada vez más pequeño y menos problemático. Esa es la idea general. Sí, y ahí todo el arco parlamentario está de acuerdo en esa idea. Es decir, solamente 2 personas, y eso es lo que nos pone cerca, han montado el pueblo. Uno es Jordi Salvador, que es un diputado de Esquerra republicano por Tarragona, que fue responsable sindical de UGT en Tarragona. Que dejó la UGT, se metió a hacer política y ese montó el pueblo. Y una chica de Coruña, que era diputada de Coruña, Yolanda Díaz, que cogió y planteó al final también el pueblo, ¿sabes? Y entonces entonces todo se paralizó, Pero ¿cuál es el problema hoy? Que lo primero que dijo los otros días Pedro Sánchez es que él asume las conclusiones del Pacto de Toledo de Cuba. ¿Me explico? No son unánimes, ¿no? ¿Eh? Tiene que ser unánime. No, el problema es no, es decir, tiene razón. El problema es que como montaron el pollo, es decir, los 2 diputados, yo tuve la suerte de estar cerca del tema. Digo como espectador, no voy aquí a fardar montaron el pollo. O sea, montaron el pollo y convocaron inmediatamente una rueda de prensa. Entonces, al decir lo que estaba ocurriendo allí dentro, porque otras veces que ha habido gente que ha votado en contra, pero ha hecho un escrito, lo ha presentado allí, y el que quiera leer lo que ha dicho, pues que vaya, se compre un libro del Pacto de Toledo, se lo lea y vea que en la página tal hay uno que dijo que no. ¿Me explico? No, mientras que esto lo que han hecho es convocar a la prensa. Y entonces, al convocar a la prensa, ¿sabes? Pues ha montado el escándalo. ¿Verdad? Y otra cosa que hay también, que hoy día hay un movimiento en España, que son los pensionistas, que asume que el Pacto de Toledo no es para avanzar, sino que es un empantanamiento, como mismo piensa que es un empantanamiento. La mitad de las pancartas que se manejan por ahí es de los catalanes, de los vascos, de gente de muchos lados, no al Pacto de Toledo. Porque es donde una mayoría
además, una mayoría brutal viene con un análisis que es que hay que cargarse. Con datos estadísticos, con cátedros, o sea, a demostrar que esto no vale, que el chiringuito no vale, que la economía española no puede soportar esto. Entonces, cuando alguien le dice, bueno, no puedo soportarla, ¿por qué no? Cumple usted la ley. Y dice, bueno, es que si cumple tenemos que subir los impuestos, y si subimos los impuestos, quitamos renta disponible en la familia y compraventa. O sea, utilizan argumentos pseudocientíficos o te dicen, hay que quitar las cotizaciones sociales, porque si queremos vender en Francia, tiene que ser más barato. Bueno, pues rebaja usted el beneficio empresarial, no, rebaja los costes sociales, rebaja las cotizaciones sociales. ¿Me explico o no? Porque hay que competir en el extranjero porque, o sea, te cogen el lado que le interesa a ellos. Vamos a ver, lo que está planteado aquí en estas cosas es la lucha de clases. Yo no quiero decir palabras huecas, en el sentido de que a través de números, a través de propuestas, es lo que está, que se lleva el gato al agua. Si sigue las cotizaciones sociales un 27% como ahora, y se sanea la seguridad social, si sanean los pagos que no tiene que hacer la sociedad porque no le corresponde, esto es viable. Pero si se acepta la posición del señor Carles Puigdemont, de Campuzano, pues, ¿qué significa? Pues adiós derechos de los trabajadores, adiós búscate un fondo de pensiones y búscate cómo cuando te jubiles, de qué vives, o lo que te proponen otros. Como ya estamos más sanos los viejos trabajando hasta los 70 años. O sea, es una matemática en la que si tiras de un lado es a costa de otro. Por eso digo yo que la lucha de clases en el sentido clásico de que o gana uno o gana otro. No pueden ganar los dos. Beneficia una cosa u otra. Efectivamente. Ay, perdona. Sí, Bueno, yo mira, yo paro aquí, ¿vale? ¿Se parece? Yo paro aquí y pasamos. La diputada Todos los lunes. votó en contra del pacto de Toledo y para que vea. Lo más importante era este problema. No, era de las mareas. De las mareas. Todos los lunes, por las tardes cuando nos juntamos a ver lo que vamos a hacer el día siguiente, siempre Pedro, compañero Pedro, dice continuamente que recojamos firmas. Y ahora me estaba diciendo, precisamente que se cumpla esa norma, y está diciendo que él se ha empeñado siempre a recoger firmas y ahora sería el momento de pedir al COEPE que se pidiera el conjunto de firmas, ya no solo de los pensionistas, sino a todas las personas que están en ese nivel, para que esa ley que tiene que cumplirse la respalde absolutamente todo el mundo. Muy bien. Vamos a ver, ¿qué preguntaba? Perdón un segundo. Me preguntaba Juan Miguel antes si había quedado claro. Digo que de esta forma, si no ha quedado ahora claro, como vaya a intervenir algo, pues lo terminamos y se termina de aclarar. Entonces, Valverde quería antes hablar, Antonio también. Entonces, si te parece que pregunte y aclaramos las lagunas que puede haber o la zona de duda que se le ha quedado a alguien. Pregunta nada más. Sí, preguntas, no intervenciones, Para intervenciones ya está Miguel. Y preguntas cortas. Como técnico del pacto de la revisión del pacto de Toledo y demás, sabrás que se creó porque había, en la época de bonanza, había un superávit, y entonces los de derechos del PDK hoy día, que eran el CDC, los de Puyol, dijeron, aquí vemos aquí un fondo de capitalización, y la derecha dijo, ahí vale, crearon una comisión parlamentaria, y empezaron en el año 85, y luego, 95, se llama, lo que estoy diciendo, y eso fuera fenómeno, se frotaba las manos, hostia, aquí tenemos, ahí beta. Bueno, pues coge y dice, creamos aquí una comisión parlamentaria
que ahora para revestirla de algo de que hay participación, creamos una comisión ampliada con los agentes sociales, y los agentes sociales restringidos, COB y dos sindicatos que se llaman mayoritarios. El Pacto de Toledo ha sido la gran mentira de España, porque no se sabía nada. Y las propuestas no eran propuestas, tú lo sabrás mejor que nadie, recomendaciones que empezaron por 15 y al final llegaron a 21. Las recomendaciones no sirven, son vinculantes, son recomendaciones, y el gobierno, la comisión parlamentaria, la comisión ampliada, hace lo que le da la gana, porque luego el gobierno de turno se lo pasa por el forro de las entretelas, como hasta ahora está viniendo. Se han tirado no sé cuántos años en las 21 recomendaciones, que las dos primeras ha trancado 2 años, que es la separación y clasificación de la clasificación de las fuentes de financiación y el mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones. Ahí se han tirado 2 años y atascado. Y luego, cuando disuelve el Parlamento, el señor Sánchez, querían las 19 restantes, que es una de las que ha dicho tú, que es la 20, que es el control parlamentario y tratamiento presupuestario de los recursos de la seguridad social. Querían hacerlo al próximo 8 meses más, que los dos parlamentarios que tú has dicho dijeron: ¿dónde vais? ¿Dónde vais? Esto es engañar miserablemente al pueblo. El Banco de no sirve para nada. ¿Por qué cuando Poel ha dicho que quería entrar como agente social en representación de muchos pensionistas y no pensionistas de este país, entrar al Pacto de Toledo, y han dicho que no? ¿Por qué? Bueno, ya. Antonio. Yo hago una pregunta simplemente. ¿Qué valoración tienen ustedes de las declaraciones que han hecho hartos dirigentes socialistas sobre el tema de las pensiones? Incluso un tipo, lo he dicho esta tarde, ahí abajo, en la biblioteca, Sorchaga, diciendo que estamos cobrando unas pensiones que no nos las hemos ganado. ¿Qué valoración tenéis sobre eso? Pues mira, el tema de pensiones, Sorchaga es un pájaro de lo que decía. Yo que no me gusta perder el tiempo hablando de Sorchaga. Y otra, es decir, mira, yo tengo una opinión de una cosa. Las direcciones del movimiento obrero, yo llevo desde el año 74 afiliado a un sindicato. Y he tenido 20.000 follones con mi sindicato. Y estoy en la COEP porque estoy de acuerdo con lo que se plantea, ¿sabes? Que es lo contrario de lo que dicen los jefes sindicales. Pero en España, las direcciones del movimiento obrero están muy burocratizadas. Y que se escape la que se pueda escapar. ¿Sabes? Porque ahora yo voy a hacer una incursión en un terreno que no. Tú date cuenta del problema que ahora se nos plantea en España a toda la gente que estamos en estas cosas. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién es más cabrón? ¿Uno o el otro? ¿O los tres? ¿Quiénes, me entiendes, que han abierto uno, el otro y el de la moto la puerta a que pueda ganar el PP? Y los otros. ¿Me explico? No, o sea, que es decir, echan sobre la responsabilidad de la gente su incapacidad de abrir la puerta a esa gente. O sea, es que eso, yo creo, en mi casa, pues la gente dice, bueno, qué asco, qué tal. Los comentarios, yo creo que eso es de todos lados. Y digo, bueno, ¿en qué follón nos han metido? Y ahora te van a decir, para que no vengan, vótame. ¿Ah? Y yo voy a decir, ya no sé si ya no me puedo tapar las narices, los ojos, la oreja, todo decir, ¿qué haces? ¿Te cabreas y dices iros a la porra y sea lo que sea? Es decir, y sea lo que sea que venga el partito ese, me explico la verdad. El tema, la irresponsabilidad de la casta política en España,
Yo lo veo así, ¿me entiendes? El Solchaga es un gilipollas, ¿entiendes? Que hizo la reconvención industrial porque se lo dijo la Unión Europea, ¿me entiendes? Sin darse cuenta que la estructura de un país se basa en la cuestión industrial, la cuestión de transformación de recursos, transformación de la naturaleza, ¿sabes? Y no es de solo el turismo, que viene uno en inglés, se quiebran una fábrica inglesa y deja aquí 1 millón de puestos de hoteles sin clientes, en Canarias y en el otro lado. O sea, pero los Solchaga, imagínate, pero no es solo Solchaga, no es solo Solchaga. ¿No? Yo luego te voy a enseñar una cosa que antes le enseñó al compañero de Jaén, pero voy a enseñar. ¿Entiendes? Es decir, es todo, no hay transparencia, no sé si me explico, no hay, ¿verdad? Hay como un circuito de los que están iniciados, ¿sabes? Que entre ellos se lo cuecen. El Solchaga está ya amortizado, ¿sabes? Yo creo que está amortizado. No, digo que está amortizado, es decir, que no engaña a nadie, vamos. Pero es que no es Solchaga ha sido Felipe González, Felipe González también lo dice. Que sí, lo dice Felipe. No, pero mira, vamos a ver. Yo tengo ahí, lo dice Felipe González. Y lo dice ¿cómo se llama este? Pedro Sánchez. Pregunta quién está a favor del Pacto de Toledo. Entonces los dirigentes sindicales están a favor del Pacto de Toledo. Otros que no son el PSOE está a favor del Pacto de Toledo. Compañeros de otras organizaciones más a la izquierda están a favor del Pacto de Toledo. Están en contra del Pacto de Toledo. Quiere decir que es un problema, o sea, que es un problema. Quien está en contra del Pacto de Toledo claramente son los pensionistas que se han metido en el ajo y dicen, bueno, 20 años en el Pacto de Toledo, Salvador, que era lo máximo y iba a salvar el mundo, y a los 20 años nos dice que esto no es solvente. Entonces, ¿qué han estado haciendo eso durante 20 años aconsejando? Que han 20 años aconsejando y ahora decir que es que el problema es que hay muchos viejos. Y sobre todo, escondiendo la verdad. Escondiendo la verdad. Mira, yo tengo aquí un papel de la COFPIME que propone ¿qué propone? Con relación a las pensiones. Propone rebajar las cotizaciones sociales en la aportación de la empresa para contingencias comunes y en profesionales y accidentes de enfermedad profesional. Eliminación de la cotización adicional de horas extras en la empresa de menos de un cada trabajador. Que no se pague la cotización. Que el pago por la enfermedad común, los días que le toca, que eso se quita a la empresa. Digo, por ejemplo, se tocan también a los sindicatos. Yo también tengo mucho mejor con los sindicatos, de verdad que no, pero mira tú, esta gente no es tonta. Dice, reducción de las funciones de los delegados de prevención. Es decir, que el delegado de prevención que está evitando accidentes de trabajo, quitar funciones de los delegados de prevención. Y más cosas, o sea, lindezas de esas, ¿sabes? Eso es, y el problema está en que una cosa esta te enteras de que eso se ha escrito por la CEO y tal y que cual a la dirección en este caso, de Comisiones Obreras y UGT, ¿sabes? La propuesta de la negociación colectiva de Redosaña, de la CEO, ¿vale? Carta oficial firmada por el presidente de la CEO y la FEPIM. El problema es que los aspectos de lucha real que hay se esconden, como si esto fuera el reino de Heine, ¿sabes? Y eso es, o sea, tú mira, se habla, ha dicho el compañero, de separación de fuerzas. Esta es la relación de complementos sanguíneos que tienen que ser pagados por el Ministerio de Hacienda y que han sido pagados por la Seguridad Social, por las cotizaciones.
los complementos al mínimo, lo que se le da a la gente que no ha cotizado bastante. Y que yo creo que deben de darle dinero para que tenga un mínimo para vivir, eso está claro. Lo que decimos es que se lo tienen que dar desde el Ministerio de Hacienda, porque es una cuestión de la obra social del Ministerio de Hacienda. No pueden sacarlo del fondo, de la cartera nuestra, por así decir. Y luego decir que somos muchos, o sea, porque meten cosas que no tienen que meter. Esto es documento oficial del Ministerio. O sea, esto lo tienes tú porque en medio, en este caso yo, porque en medio de 4 volúmenes, pues te has puesto a buscar, a leer chorradas, hasta que estás encontrando una cosa que no es chorrada. Me comprende decir, pero esto, los que viven de hacer política para esto, es que deberían de decirlo. O sea, yo soy estúpidamente un bicho raro que dice lo que deberían decir todos. No sé si me entiende decir. O sea, la novedad, no estoy yo contento con la novedad. ¿Sabes? No estoy contento con la novedad. Y ese es el problema de aquí. Luego, quiero decir que el tema es sólido. El tema es sólido. Es duro. Una cosa, continuando, bueno, termina. Perdón. Hay un rumor que me llegó a mí, no sé si será cierto o no, claro, formado yo, lógicamente. Me llegó desde los Estados Unidos un periódico, el New York Times, que decía que el jefe de Rajoy que había vaciado las cajas de la hucha de las pensiones para comprar deuda pública. Y la deuda pública ha subido al 167%. ¿Cómo es posible eso? Eso lo conozco yo y te lo digo. Por eso es la pregunta. Desde mi punto de vista, en el 95 se dice de crear de la reserva que yo decía que no se había hecho de $500 millones, ¿me explico? Esa que no se había hecho, se aprueba en el Pacto de los que crea una reserva. Primeramente, es estúpido decir creo una reserva porque en cualquier contabilidad y cualquier comerciante lo sabe, en su contabilidad usted puede constituir una reserva cuando quiera. Si no la constituye es porque no quiere. Lo presentaron, hemos inventado que vamos a ahorrar. O sea, que los superávit no lo vamos a tirar, no lo vamos a gastar en vino, que vamos anotando. ¿Vale? Esta grande lo anunciaron como si hubiera sido, vamos, el pacto de los montes. Entonces, se aprueba eso. ¿Y cuándo se empieza a aplicar la reserva? En general 5 años después. 5 años después. Se aprueba de esto que lo paga el Ministerio de Hacienda. Pero año a año, es decir, en la ley, en el cuerpo de la ley, dice esto lo paga Hacienda y metieron una disposición adicional, la 14 creo que era, ¿entiendes? Donde excepcionalmente, por este año en la ley de presupuesto se puede coger y cambiar y que lo pague la Seguridad Social. ¿Me explico o no? O sea, en las letras bonitas dice esto se paga por aquí y una excepción para que lo pague la Entonces, se crea el fondo de reserva, vale, en el año 2000, perdón. Ha sido erróneo el gobierno, vamos a ver, espera, voy a la mayor. No es incorrecto que eso se meta en deuda pública. ¿Me explico? No es incorrecto, yo creo que es lo más sensato. O sea, si tú tienes una deuda de una entidad pública que es la Seguridad Social, yo ese dinero lo meto en el sitio más seguro, que es mi propio Estado. O se lo presto a un empresario. ¿Me explico o no? O lo tengo en un cajón no lo puedo tener, en un cajón se deprecia. En un cajón no lo tengo anotado, tengo aquí tanto. ¿Y de dónde lo tengo invertido? ¿En un empresario? No, lo tengo invertido en lo más seguro, en deuda pública. Digo en general. Le digo porque ahí hay una crítica que no sé de dónde viene, que me parece estúpida. A mí me parece estúpida. Tú lo metes donde es más seguro. Donde es más seguro, donde me van a pagar porque no va a quebrar. Me lo van a devolver. ¿Me entiendes? Eso me lo van a devolver. Hay garantía que me lo van a devolver. Coño, que vengan los fondos de pensiones noruegos a comprar deuda pública española
Y hay gente que critica en España, es que se ha metido deuda pública. Bueno, hijo mío, el problema es que esa deuda previamente no es una deuda pública de la seguridad social. Eso es el problema. El problema es del Estado. ¿Entiendes? Y luego está el fondo de reserva, el fallo gordo que ha habido es que solamente podía sacarse año a año el 3% de los ingresos, unos 3.000 millones de euros. Y han sacado, nada más, 3.000 o 3.500, no sé, el 3% de los ingresos totales. Entonces, nada más que unos 3.000, y entonces así habría durado 15 o 20 años. Y si a eso le metes también estos 72.000, ¿sabes? Que es un escándalo. En 4 años. Pues resulta, o sea, que había sido el doble ese fondo de... Y el resto, ¿con qué lo pagaban? En concepto del artículo 109 que dice que cuando falten cotizaciones, pues hace una transferencia del Ministerio de Hacienda a la Seguridad Social. No sé si me explico o no. Sí. Es decir, la crítica que se ha hecho, que se hace, se han gastado, no se sabe en qué se lo han gastado, no, se lo han gastado en pagar pensiones. Incluso hay auditoría que no se han gastado en eso. El error está en que han desdotar una reserva es sacar dinero de la reserva. Dotarla es meter dinero y desdotarla es sacar dinero. Es que han sacado más dinero año a año del que estaba. Vamos a ver, ¿cómo funciona esta mafia? El Estado, ¿cómo funciona eso? Pues saca una ley que lo autoriza anulando la ley anterior o suspendiendo la ley anterior. ¿Me explico? O sea, es legal porque saca una ley que anula la ley anterior provisionalmente y la cae. Se ha cogido más de la cuenta y se ha anulado. ¿Y por qué se ha corrido tanto en echar mano ahí? Por no echar mano a enviar dinero desde Hacienda. O sea, solamente para eso. Porque lo que cuestiona todo este ensamblaje de chupar de la seguridad social es de no hacer un sistema impositivo decente. O sea, un sistema impositivo decente. Que imagino que aquí vosotros os revolveréis las tripas cuando la gilipollas de Susana le hace a Andaluza el honor a los de Casa de Alba, yo es que me queda para cagar. Es decir, una tipa millonaria, tata, que aquí no paga, tiene la residencia en Madrid, porque aquí no se paga, y la otra gilipollas la hace de Andalucía, pero bueno, es de risa esto, ¿no? Lo que pasa es que es un país de pandereta. O sea, es que no nos merecemos a esta gente, de verdad, ¿eh? Sí. No nos merecemos o sea, el problema está, lo que pone en cuestión es eso. Que ahora el tipo y todo el país no se carcaje, el tío del PP dice que va a quitar el impuesto hereditario. Coño, que quiten si 4 hermanos heredan la casa del padre y de la madre, que quiten eso, pues me parece bien. O que en vez de alguien que hereda a la gente normal. Claro que haya herencia, claro, y que una herencia que le casquen bien. Lo quieren quitar, el patrimonio. Impuestos de patrimonio, impuestos de... O sea, y lo quieren quitar, bueno, o sea, el problema es otro, o sea, y todos, sin embargo, toda esa gente dispuesta a rebañar de la seguridad social. Bueno, no sé. Una cosilla, si acaso, que viene a cuento de la obligación del Estado, de dotar a la seguridad social, podríamos decir, para los gastos que tiene la seguridad social de pensiones, prestaciones que no son la contributiva. Era por decirte, comparativamente con los países con los que nosotros nos queremos comparar, con los países de nuestro entorno, yo he visto siempre que los gastos, por ejemplo, en porcentaje del Producto Interior Bruto de algunos países de esos son superiores a los de España. ¿Cómo funciona? Que nos expliques cómo funciona comparativamente en Francia, Alemania y Italia. ¿Existe lo del préstamo ese o existe la obligación del Estado de cubrir? Depende, por ejemplo, en Francia, no sé si habéis visto ahora, los otros días una huelga general en el metro y los autobuses
porque han tocado, quieren tocar, es decir, la Unión Europea existe. Y la Unión Europea, quien manda en ella son las multinacionales. O sea, no es la medidas de la calidad que están ahí. ¿Sabes? Es crear comercio a las multinacionales, crear espacio de negocio. Es de ahí donde sale, mira, el Pacto de Toledo, en la declaración número 8, en la recomendación número 8 del 75, dice textualmente, me lo sé casi de memoria, dice textualmente que Dan Delors, que fue presidente de la Unión Europea, ¿sabes? Dice, relativa a la reducción de las cotizaciones sociales como elemento dinamizador del empleo, es decir, bajo la cotización social, que el patrón pague menos por la cotización social, porque eso habrá más empleo. Vale, dice aquí, como prioridad en los trabajos de baja cualificación. Establece como un mecanismo de creación de empleo y bajar las cotizaciones sociales. ¿Me explico? O sea, ese es el Pacto de Toledo. Ese es el Pacto de Toledo. Pero eso se aplica, esa disposición de Delors se aplica en toda la Unión Europea. Y en todos los países europeos hay batallas similares a las que hay contra la seguridad social en España. En todos hay una batalla similar. En Francia, la reacción que hemos visto de la gente del metro de París es que la reacción que aquí hemos tenido los pensionistas sin organizaciones, porque los sindicatos están en otras cosas muy interesantes. En Francia ves que están los sindicatos encabezando y montando los piquetes y montando piquetes de huelga y todo el metro para ir con los autobuses separados. Esta es diferente. Pero el ataque de la patronal es como aquí. ¿Me explico, no? Es como aquí. Lo que hay es que los sindicatos quizás están menos atados que aquí. Pero yo esto lo digo como esto es una opinión personal que puedo estar equivocado. ¿Me explico? O sea, que no quiero decir. Pero el hecho de ver que aquí estamos los pensionistas solos, con nuestro rollo amarillo, ¿sabes? Nuestro chaleco amarillo, ¿sabes? Y punto. En Francia veis la foto y están los sindicatos con la bandera de la CGT, los tíos salir dando el resto, piquetes de 100 tíos, de 200 tíos en cada boca de metro, entonces diciendo la seguridad social no nos jode. Porque quiere coger y quitar conquistas sociales, es decir, mientras que en España se hizo una cuestión muy igualitaria, en países como Francia cada rama peleó por su seguridad social. Y por ejemplo, los ferroviarios arrancaron unas conquistas por huelga superiores a las de las agencias de comercio. Entonces, no todo el mundo tiene lo mismo, pero corresponde a las luchas que han o los mineros. En España los mineros igual. Mucha gente que dice, ¿por qué un minero se tiene que jugar a los 55? Y hay que decirle, porque se han dejado la piel luchando. Porque se han dejado la piel luchando. ¿Y por qué? Digo, porque luego aparece tiene, si me perdona, tiene una base también de justicia, de llegar y decir, bueno, su trabajo es más penoso y todo, pero para eso han tenido que luchar. Es que lo digo porque los escuras son muy peligrosos. Igual todo, no digo. Igual todo, ¿no? Me explico, es decir, una gente que está en una mina y que se juega el índice de mortalidad de esto, de lo otro, o lo que está en un andamio, o esto y lo otro, no es igual. Yo he trabajado de muchas cosas, y últimamente de funcionario. Con el aire acondicionado ya puesto, la temperatura medida, delegado sindical, donde mirando la temperatura ves si está en los ámbitos que tiene que estar, pues no compares eso con un tío que está en un andamio que está destripando terrón en el campo. ¿Me entiendo? O sea, quiero decir que eso influye, ¿no? Pero en Francia es casi la cosa, ¿eh? Es igual, en toda Europa hay esa ofensiva contra la seguridad social. Y es muy simple el razonamiento. Hay una crisis económica mundial y el capital no encuentra
sectores donde producir beneficios, no sé si me explico. Es decir, no hay áreas de inversión rentables. Se están dedicando a la prostitución, a traer y llevar, eso es un negocio rentable, a las armas, a la droga, ¿me explico? ¿No? Es decir, entonces, pero sitios rentables, o sea, las empresas no están todas al 100% de producción. Pasáis por aquí, tú verás los polígonos industriales, en muchos lados, hay muchos cierres. ¿Vale? O sea, el problema hoy día es que el capital no encuentra dónde rentabilizarse y por eso ataca a los sistemas públicos, al sistema público de sanidad. Dice, quiero hacer negocio con la sanidad, quiero hacer negocio con la enseñanza, quiero hacer negocio con las pensiones. O sea, el capital necesita romper derechos de seguridad. Una apreciación mía de la situación económica. Me explico, ¿no? Que no... Quisiera volver un momentín a donde empezaste. El desvío de la carga, de la deuda pública, el enmascaramiento que están haciendo sobre la deuda pública, de dónde proviene o dónde no proviene, para justificar ante Europa que tenemos más deuda pública o más deuda pública, depende de dónde. ¿Qué hicieron con el artículo 335? ¿Por qué lo cambiaron y dieron prioridad a la deuda pública? Pero claro, deuda pública que ahora de forma fraudulenta y de forma torticera lo cargan sobre la arca de la seguridad social y los pensionistas. Eso está clarito, pues está claro. Pues están diciendo la seguridad social tiene tanto déficit y esto nos crea al Estado español, como tenemos que hacer un préstamo, lo cargamos como deuda pública para justificar ante Europa que si tiene deuda pública pues y la deuda pública viene de otro lado. No entra como deuda pública porque no cuenta como déficit. No me entiendo. O sea, no, si lo apuntara donde tenía que apuntarlo, costaría como déficit que tendría que financiar con deuda pública o con más impuestos. ¿Entiendes? Pero como lo hace bajo cuerda, le da un préstamo, ese préstamo se queda, es decir, yo en la fórmula que digo es el déficit público se esconde en el pasivo de la seguridad social como una deuda de la seguridad social. Se esconde ahí como un juego. Pero meter la seguridad social con el tema de la deuda, yo creo que es un artificio que no encaja. ¿Pero lo quieren meter? Pero periodísticamente, quiero decir, periodísticamente no pueden establecer una relación directa. ¿Entiendes? Es decir, periodísticamente dicen que somos muchos, que dicen 20.000 cosas, ¿sabes? Pero no, yo vuelvo a mí me gustaría, si... Espera, que tú quieres decir una cosa, perdón. No, yo sí quisiera decir una cosa, que compañeros y varios, que el camino a seguir, que la ruta a seguir, ¿qué ruta vamos a seguir los pensionistas? Si llega una visión que algunos quieren saber, qué es lo que se piensa en Madrid, lo que piensa usted, la ruta a seguir que debemos tener los pensionistas para luchar contra el la clave hoy día es en Madrid va a haber el día 16 de octubre una manifestación autoorganizada por los propios pensionistas, que apoyándose en la experiencia que muchos de ellos han tenido, de los que dirigen esto, cuando han sido sindicalistas y eso, obreros activos, han organizado una movilización en toda España, donde habrá autobuses de todos lados ante las Cortes. ¿Y por qué ante las Cortes? Porque es donde debería de estar el poder, donde se hacen leyes y donde se deben derogar las leyes, y donde se deben derogar y no se han derogado, porque la obra de Rajoy sigue viva. A Rajoy lo hemos echado, pero su obra sigue ahí, ¿sabes? Y hay que derogar las reformas laborales, las reformas laborales yo creo que está claro porque hay que derogarlas, es decir, porque impide que haya convenios que suban los salarios. Es decir, hoy día
el convenio provincial que antes marcaba la línea para todos los salarios de las empresas chicas, eso lo han roto, la reforma de Rajoy. De manera que los salarios han bajado y ha bajado también las cotizaciones, que es un porcentaje del salario. Es decir, acabar con derogar la reforma laboral, derogar las reformas de pensiones de Rajoy. Derogar la reforma de pensiones de Rajoy y de Zapatero del 2008. Eso es el centro de la batalla hoy día para el SEI. La compañía dice que eso quién lo hace. ¿Quién lo hace eso? ¿Quién puede hacer eso? ¿Derogar? Sí. Pues vamos a ver. Lo tienen que derogar los diputados, En teoría, una mayoría de izquierda ya había en las Cortes cuando echó a Rajoy. Pero no ha habido maña, no han tenido maña para esa mayoría que echó a Rajoy, que también derogara su obra, que derogara la reforma laboral de Zapatero y de Rajoy. Bueno, pero digo, ¿quién debe derogar? Derogar tiene que derogar que las Cortes voten y obliguen al gobierno a que derogue esa ley. Es decir, y es ahí donde se hace, en las Cortes. Pues es por eso que la manifestación es ahí y la congregación es ahí, ¿sabes? Para señalizar dónde está, donde tienen que decidir. Y entonces eso es una cosa que hemos hacer. Bueno, yo no, los que dirigen la COESPE, yo apoyo totalmente, ¿no? ¿Sabes? Que han cogido y han acertado, es decir, no hay que ir a las Cortes. Y Javier dice la COESPE sobre unas 500.000 firmas, ¿no? No, firmas no va a haber ahora, todavía de firmas nosotros no estamos hablando nada, ¿entiendes? Hay otra gente que está cogiendo firmas por otras cosas, pero es distinto de lo que hablamos. No, pero yo lo que quiero decir es que si se recogieran firmas, llegaríamos a decir una regla ya de las pensiones. Yo personalmente estoy de acuerdo, ¿comprende? Yo estoy en una comisión de Madrid, de estas, donde yo lo he propuesto. Lo que pasa es que las cosas son lentas, ¿sabes? Hay compañeros que dicen, ahora que estamos preparando... Sí, a ver, pero dígame usted si ¿podría ser viable eso? Claro que sí, claro que sí. Además, yo creo que ayudaría a lo siguiente. Porque las plataformas cogemos y nos reunimos. Nos reunimos toda la semana hasta que damos el cante. Y a veces se nos agota ya qué decir. Entonces, pues coger y si dijéramos a la gente, vamos a firmar aquí... Esa es mi idea, señor. Y la mía también. Vamos a ver, eso ayudaría a que nueva gente se vinculara a extender la cosa a un pueblo, a otro lado, firma de aquí, presentada a las Cortes. Es decir, es una manera de obligar a eso, para no quedarnos, o sea, es una forma que ayudaría a la movilización. Pero bueno, pero hay que ser, yo afirmo que todavía no convencí a mis compañeros de ese, a lo mejor no los convenzo, pero quiero decir que no pasa nada, que yo creo que eso es bueno plantearlo, que diciendo así, ¿sabes? Junto a la movilización que hay. Junto a la movilización que hay, no hago la fe para quedarme en la casa ya firmado, ¿sabes? El tema está así. Yo me refiero a 500.000 firmas allí y 500.000 personas en la calle, o somos 9, casi 10 millones de personas. Pedro, el día 16 vamos a procurar juntar los 500.000 en la calle. Yo lo que quiero es que el señor Javier sabe del tema, que responda si eso es viable. No, claro que es viable, claro que es viable, claro que es viable. Es decir, de hecho, vamos a ver, de hecho, los pensionistas en España se están dando en toda Europa. De los países de España se están dando en toda Europa, ¿vale? De gente que está peleando por sus derechos, o sea, que no, porque una cosa que antes hemos dicho, o sea, la seguridad social es que es un derecho, no es un regalo de nadie, es un derecho. ¿Sabes? Los que hemos cotizado 40 y tantos años es un derecho a la pensión, nadie nos regala nada. Es que eso tenemos que meterlo aquí, es un derecho, ¿sabes? Y eso se está hablando en muchos sitios de Europa, por la prensa lo pone, de verdad, es decir, que no es... aquí van a venir autobuses ahora, autobuses de estos lados, va a ir el 16, ¿sabes? Sí. 16 va a haber Madrid y va a ser una cuestión, en un momento con un gobierno, medio elecciones, o sea, en una situación en la que la gente no se para. La gente dice, no me paro, tiro para adelante.
O sea, tiro para adelante porque el criterio nuestro resulta ser más resolutivo que la pamplina de lo que están diciendo unos y otros. Tenemos nuestra fuerza, la que tenemos. Decimos que estamos 9,5 millones de pensionistas, y eso no es cierto. Bajo la misma paraguas no. Te voy a decir, tú lo conoces perfectamente a la organización que me voy a referir. La Unión Democrática de Pensionistas de España. ¿La conoces o no? Están en Madrid y están financiados a través del IRPF, a través del Pacto de Toledo, a través de la Seguridad Social, a través de Vodafone, a través de empresas que fabrican electrodomésticos. Y la presidenta que hay ahora mismo es doña Paz Castillo Gómez, a la que yo conozco muy bien, y algunos de los que hay aquí en esta sala también. Esa señora fue, muy amiga mía, la presidenta de CEAPA, cuando se consiguieron muchas cosas en educación en España. Pero ahora no se le ve. ¿Dónde están cuando hemos salido a la calle en Madrid, tantas veces que hemos ido ya la gente de Puebla? Nosotros somos de Puebla también. No de Linares, de Puebla. ¿Cuántas veces hemos visto a esta gente en la calle diciendo la UPL está aquí? Sin embargo, el señor Sánchez, cuando hizo la rueda de conversaciones con la agentes sociales, llamó a un UPL gente que le son afines. Por eso no nos hagamos paja mental. Somos menos, tenemos que ser nosotros los que hagamos. Ya no nos vamos a cansar más. Una última cosa, Juan, que está pendiente, y ya no nos cansamos más ni cansamos más a Juan Miguel. Juan. Compañero Juan Miguel. Actualmente, con el arco parlamentario, ahora estamos en provisiones, funciones. ¿Quién defiende el blindaje de las pensiones por la revalorización del IPC automático anual? El arco parlamentario. ¿Por quién es defendido? Es un tema Aparte de que ya sabemos que la plataforma de defensa de las pensiones fuera del arco parlamentario es una de sus banderas. Pero quisiera que me dijera quién te decir mi opinión y a lo mejor ha porfiado para defender allí en el Parlamento. Yo te lo voy a decir, a lo mejor no sé si te gustará, pero yo te digo lo que me mira. El PSOE, en sus 320 propuestas, lo primero que dice, a ver si lo encuentro, es la 22, estaba por ahí, creo que plantea. Aquí está. O sea, en el epígrafe donde habla de adecuar el sistema de seguridad social, donde toca el sistema de seguridad social, dice, la primera de las propuestas de seguridad social que hace: propondremos el blindaje de la constitución del sistema público de pensiones y seguiremos impulsando su fortalecimiento y sostenibilidad, retomando el diálogo social y la negociación con el resto de fuerzas políticas en la Comisión del Pacto de Toledo. Yo personalmente no estoy de acuerdo con eso. Ni yo. Entonces, ahora, digo, es que esto está aquí. Es que es bueno a veces yo por eso me gusta se escuchan tantas barbaridades, ¿comprendes? Que yo me muevo con todas estas cosas por si alguien me pregunta algo y decir, mira, no sé yo lo que lo dice, lo dice me sorprende. Es decir, yo personalmente, mira mi opinión sobre el tema del blindaje en la constitución de eso. Vamos a ver. No me acuerdo de los artículos porque mi neurona lleva por otro lado distinto de como yo estoy. Para reformar la Constitución, es decir, actualmente, el artículo 50 está dentro de los derechos fundamentales. Vale. Pero se habla de llevarlo, las pensiones, llevarlo al núcleo duro. El núcleo duro es donde dice que el rey es el rey, pero te gusta o no te gusta. Que donde dicen la libertad, o sea, los grandes principios, bueno, de que para meter cosas ahí,
hace falta una mayoría de, no sé, 2 tercios. 2 tercios. Pero espera, para meterlo en una parte de esta de aquí, del cerrojo del todo. Y hay otro cerrojo más duro, donde hace falta que se vote a favor de las reformas, el Congreso y el Senado, y que se gane en los dos lados. Que se cierren las cámaras, que haya nuevas elecciones, que se vuelva a aprobar en un lado y en otro, y que ahora haga referéndum. ¿Me explico? Eso para meter las cosas en los sitios duros de la Constitución. Y ahora, y en los sitios menos duros es 2 tercios. Yo hago el siguiente razonamiento. Si el PP en España convencemos a 50 diputados del PP de que junto con toda la izquierda voten a favor de una cosa para los trabajadores, digo, si los convencemos o si están tan acojonados que votan a favor, significa que tenemos una fuerza tan grande que yo diría eso y la banca y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro. ¿Me explico o no? Es decir, es una, porque la Constitución, yo conozco hay un constitucionalista que se llama Pedro de Vega, que ya murió, que estuvo en la Constitución, que dice que la Constitución está blindada como el cemento, que no se puede reformar. Esto yo lo estoy diciendo porque una persona que es constitucionalista, que estuvo haciéndola, lo decía. Yo no tengo tantos conocimientos como para eso. ¿Me explico? Yo digo, es verdad que este tío, que tal y igual, dice eso. Pero como la Constitución está por todos lados, esos artículos del final donde dicen cómo reformarla, ¿sabes? Y las mayorías que exigen, ¿sabes? Es una mayoría imposible de sacar para meterla en esos sitios, ¿sabes? Entonces, nosotros lo estamos diciendo como cohesión. Yo el enfoque que le doy, pero como yo me tengo que sacar eso, aunque no lo vean, le doy una solución para suavizar el efecto. Digo, en una constitución democrática debería de ser así. Y si esto no cabe, es que esta no es democrática. ¿Qué hago? No sé si me explico. ¿Sabes? Es decir, si no se puede cambiar, ¿sabes? Es que es el legado del atado y bien atado. Exacto. Exacto. ¿Sabes? Hay gente que dice, sí se puede, yo me callo y digo, bueno, pues yo me agarro a este señor que yo digo, a Pedro de Vega, constitucionalista de la Constitución, de que participó en ella, un tío de los buenos de España, catedrático de tal, yo me agarro a lo que este hombre dice. Y digo, efectivamente. Entonces, en ese sentido, yo digo, sí, reformarla. Y si no reformarla, pues vamos a hacer una constitución donde quepa ese derecho democrático y otros más. Que aquí tenemos una niña de 12 años comiendo 4.000 euros al mes. ¡Cojones! O sea, es que pero yo digo, eso pasa a otro nivel de discusión que yo no quiero mezclar con la COESRE, ¿me explico o no? Con el movimiento pensionista, que yo no quiero mezclar eso. Pero yo te respondo con lo que personalmente creo. Esto no se puede pontificar sobre estas cosas, me explico, pero las mayorías que exigen son tales que tú dices, es que si tenemos mayoría para eso, o sea, si los otros cogieran y estuvieran tan acojonados por la mayoría que hay y por el avance del movimiento obrero tan grande, ¿sabes? Yo diría, pues a mí se me ocurrirán más cosas que eso. Ahora, ¿qué problema hay? Que hay una organización, una gente que sí están solamente pidiendo eso. Yo, cuando he visto esto en el PSOE, ¿sabes? Digo, a mí no me gusta. Me explico, a mí no me gusta. Además lo ponen con mayúscula. O sea, con mayúscula y en negrita. ¿Sabes? Como si fuera la solución. Y tú dices, y hemos explicado el truco del Pacto de Toledo. Me entiendo, la gente queda y dice, yo eso no lo veo. ¿Sabes?
Eso, o sea, si quieres otro de que te ojea, le hace una foto al tema, que no es, ¿sabes? Digo, le hace una foto al papel, ¿no? Y después lee las otras medidas que dice de pensiones y no dice nada. Lo único que dice es eso, viva el Pacto de Toledo y en la Constitución vamos a cambiar. Entonces, yo el abuso de la rectificación de la Constitución con relación a meter las cosas donde, y además se dice, para meter un derecho, no, pues ya está como derecho. ¿Pero qué me vas a meter? Una pensión como la actual, que si tú has tenido una carrera larga, te dan el 80% de tu último sueldo, de acuerdo, porque se ponga eso. No dicen eso. Es que una pensión pública también puede ser 500 euros. ¿Me explico? Puede ser, o sea, es que son, desde mi punto de vista, o sea, yo me gusta, lo que yo quiero es reflexionar con todo en común, no cuantificar, ¿entiendes? Porque no, esto es matemáticas y nadie tiene, es decir, el llevar la reforma que están haciendo, reforma, bueno, es que estás hablando de una parte de la Constitución que, amigo, que eso está atadito y atadito, ¿sabes? Eso está atado, ¿sabes? De manera que hay autores que dicen es irreformable. O las chupas como está, ¿sabes? Pero eso que quieren hacer y para que ya sea obligatorio, ya es obligatorio. Lo que pasa es que usted no cumple la ley. La actual, la que hay. Bueno, pues lastimosamente en nuestro país, pues había un dirigente que dijo en su tiempo que los partidos de izquierda solamente se ponen de acuerdo cuando están en la cárcel. Prueba de ello es a la situación que nos hemos invocado actualmente, que es una pena y una vergüenza de que den lugar y que den lugar a que haya un intento de que la derecha otra vez pues, pueda coger las riendas. Es penoso. Es de una irresponsabilidad total. Porque son gente, yo digo por mi vida personal, es decir, yo me acuerdo de niño, en Málaga se ha pasado, como aquí, en todos lados, en Andalucía, esto es, no es, está seguro vivir aquí, nací en el 47. Esta gente que hoy día está tomando decisiones no sabe lo que es lo que pasaba en Antequera. Yo no sé antes, en Antequera el dicho de tú comes, tú sí y tú no, eso pasaba. Eso pasaba. Entonces, y eso yo creo que ha formado la vida, si no directa, ¿sabes? Pero estaba en el ambiente. Lo que yo decía allí, lo que yo me estuve marcado era por llevar a un tío cogiendo que está cogiendo aceitunas, llevarlo al parque y con un vergajo pegarle, darle una paliza. O sea, eso sí, era una cosa que corría allí, yo no sé si aquí también, es una cosa que corría. Entonces, esta gente no sabe lo que es eso. No saben lo que es una familia que tenga 2 o 3 hijos y que no llega. Bueno, una persona, esta ya sí que es la última vez. Yo tengo una duda. Ha comentado que no se puede reformar la Constitución, pero yo pienso, ¿por qué se reformó el artículo 3 y algún otro artículo más y no tuvo que haber otro referéndum más? No, claro que no. Y se reformó la Constitución. No, tiene razón. He dicho reformar parte de la Constitución. La Constitución tiene muchas partes. Y donde hablan de meter la garantía, y tiene una parte que son derechos fundamentales. Estos nombres más atados, es decir, imposible
como ves, o sea, por ejemplo, el derecho a la asociación, el derecho a la libertad, el derecho a la libertad de prensa, el derecho a la igualdad, a esas cosas generales, y meter ahí o cambiar algo ahí, es lo que exigen esas mayorías especiales. Meter otra cosa en otro sitio exige mayorías hay varias vías, que no son hay varias vías de que modificación. no son especiales. ¿Me explico? La vía de modificación para partes de la Constitución que no son ese tipo de derechos son 2/3 del Parlamento. Aquí tenemos una reciente que todos la tenemos en mente. Cuando modificaron el artículo 135 de la Constitución, ¿qué es lo que ponía? Era lo que querían poner y lo que han cambiado era que del Estado español lo primero que hay que hacer es pagar la deuda a los acreedores, aunque no haya dinero para atender las necesidades de tu pueblo. Lo primero que se hace es pagar la deuda a los bancos extranjeros, a los bancos de la Unión Europea, a todos los bancos y a los acreedores. Y después, para esa cosa son precisos 2/3, que aún así ya es dificilísimo, porque con los 2/3, ha explicado antes Juan Miguel, con los 2/3 necesitaría que estén de acuerdo siempre los dos partidos mayoritarios, porque ningún partido hasta ahora, fijaros, cuando había un bipartidismo, ni siquiera en aquella situación, ningún partido por sí solo tenía los 2/3. Entonces era muy difícil poner siempre a PSOE y PP, que eran los dos partidos que se turnaban antes en el gobierno, cuando estaba un bipartidismo puro. Ahora tenemos un gobierno, o sea, un parlamento con muchos más partidos. Se convierte en que influyen más agentes. Antes, incluso cuando influían dos, siempre se tenían que poner de acuerdo. ¿Qué pasó con ese artículo 135? Que solo con ese acuerdo se pusieron en un trasnoche el señor Zapatero y el señor Rajoy. Se pusieron de acuerdo en eso y por eso lo sacaron adelante. Si alguno de los dos no hubiera querido, no sale adelante esa reforma. Hay otras reformas que requieren, además de esa mayoría, requieren 3/5, pero además requieren la disolución del Parlamento y un referéndum. Requieren un referéndum que fijaros, en el de los 2/3 no nos lo llevaron a referéndum, lo hicieron en un trasnoche entre los dos. Entonces es que hay varias vías para modificar la Constitución, pero aún así la vía que menos requisitos requiere, siempre requiere que los dos partidos mayoritarios se pongan de acuerdo, con las dificultades que eso entraña. Por eso él decía lo de que aunque se vuelvan locos 50 diputados del PP y los convenzamos, es muy difícil reformar la Constitución. Imposible no, pero está hablando de la dificultad de reformar la Constitución. Sé que cuando hay un referéndum, nunca, porque todo eso implica que haya disolución de las Cortes. Y los que se hayan encontronado ya, como que hayan sacado un voto determinado, no van a querer que se disoluya las Cortes. O sea que habrá que buscar quizás la manera para que con una mayoría suficiente se pueda reformar. Sí, pero la arquitectura legislativa que tenemos ahora es esa. Si la cambiamos bien. Bueno, una cosa. Primero y principal, recordaros, vamos a poner un autobús para ir el día 16 a Madrid. El precio es 12 euros. El compañero Juan está apuntando. Si alguno no se ha apuntado y quiere y puede, ahora os apuntáis. Y otra cosa, a Juan Miguel, primero que se levante, se lo agradecemos, le aplaudimos y le damos un gesto que se llama Cástulo, una ciudad de leyenda, para que lleve algo de la historia de Linares, la historia ibero-romana de Linares. También tenemos pendiente con él, que está muy interesado en los movimientos obreros, en la historia antigua, darle libros y documentación que tenemos de los movimientos obreros que hubo a últimos del siglo XIX y primeros del siglo XX en Linares con motivo de la minería. Entonces se le proporcionará. Y lo dicho, ya tenemos un amigo más, muy agradecido de que se haya tomado la molestia de venir aquí y explicarnos eso. Muchas gracias.